Actualmente, por cada euro que inviertes en el principal índice americano, en el S&P 500, 18 céntimos van para semiconductores, 33 céntimos van para los 7 magníficos, las 7 empresas más grandes, y 40 van para tan solo 10 empresas. Evidentemente, esta elevada concentración es lo que ha otorgado tan buena rentabilidad en los últimos años, pero es algo que nos obliga también a asumir mayor volatilidad. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 18 de junio de 2026. Ha cerrado Wall Street hace unos instantes y lo ha hecho con un tono bastante positivo, sobre todo después del tono general bajista que vimos el día de ayer después de la primera reunión del nuevo presidente de la Reserva Federal. El día de hoy el optimismo ha venido derivado de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán ya se ha firmado. No ha quedado ausente de críticas, especialmente por el lado republicano, y también Israel está lanzando muchas críticas a la administración Trump por la firma de este acuerdo. En este vídeo vamos a ver un poco los detalles que conlleva. Además, vamos a hablar un poco de la situación del mercado. Un mercado muy errático, un mercado en el que se ha producido hoy un gran vencimiento que deja al mercado en más disposición de moverse en las próximas sesiones. Vamos a analizarlo todo al detalle. Pero antes, por favor, si te gusta este contenido y no estás suscrito, te invito a suscribirse y a activar la campanita. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y también si me estás viendo desde Spotify, puedes seguir el canal y apoyarlo con 5 estrellas. De esa forma el contenido puede llegar a más gente. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a empezar comentando un poco la situación geopolítica y el acuerdo. El acuerdo ya está en vigor y fue firmado electrónicamente por ambos presidentes, según funcionarios tanto estadounidenses como iraníes. El memorando de entendimiento firmado por el presidente Trump y el presidente iraní da inicio a al menos 60 días de negociaciones que podrían comenzar tan pronto como el viernes. J.D. Vance ha anunciado más tarde en su rueda de prensa que empezaba el día de hoy. Incluye exenciones temporales para las exportaciones de petróleo iraní, el compromiso de detener las hostilidades vinculadas al conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano y un fondo de inversión privado de 300.000 millones de dólares, el Fondo de Reconstrucción y Desarrollo, diseñado para canalizar capital hacia los sectores energético, logístico, manufacturero y de transporte de Irán. Según se informa, más de la mitad de los 300.000 millones de dólares ya han sido comprometidos por empresas con sede en Estados Unidos, los Estados Árabes del Golfo, Asia, Sudamérica y África. El fondo no incluye subvenciones gubernamentales ni dinero de los contribuyentes estadounidenses y solo entrará en funcionamiento una vez que se alcance un acuerdo final e integral. Es independiente de las negociaciones paralelas sobre el levantamiento de sanciones y el desbloqueo de los activos iraníes. Irán había solicitado inicialmente 400.000 millones de dólares en compensación por los daños de guerra. El mecanismo del fondo privado surgió como una solución de compromiso. Esta firma no ha quedado exenta de críticas, especialmente por el lado israelí y republicano. Analistas israelíes describieron el acuerdo como un fracaso en el logro de los principales objetivos bélicos de Israel y que podría dejar al país en una situación aún peor. El acuerdo no limita el arsenal de misiles balísticos de Irán ni su apoyo a grupos interpuestos como Hezbollah y los hutíes. El acuerdo preliminar de Trump con Irán ha abierto nuevas fisuras dentro del Partido Republicano. Mientras que algunos legisladores elogiaron al presidente por poner fin a los combates, otros aliados de larga data y conservadores prominentes expresaron duras críticas a excepcionismo y alarma ante lo que consideran concesiones insuficientes por parte de Teherán. El senador Bill Cassidy, por poner algún ejemplo de Luisiana, calificó la guerra como el peor error de política exterior en décadas.
argumentando que las ambiciones nucleares de Irán no se vieron frenadas y que el régimen había utilizado con éxito el cierre del estrecho de Hormuz para obtener concesiones. Reagan se estaría revolviendo en su tumba, escribió en redes sociales. El senador Ted Cruz cuestionó si el acuerdo equivalía a dar 300.000 millones de dólares al ayatolá iraní, mientras que la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, afirmó que era un enorme error pagar para reconstruir la amenaza que acabamos de destruir. Tras la firma del acuerdo preliminar de alto el fuego, las autoridades iraníes se han apresurado a proyectar una postura política unificada después de semanas de posturas de fricciones internas. Ya saben que el presidente iraní decía una cosa, el presidente del Parlamento decía otra. Bueno, pues ahora sí que muestra una imagen mucho más unida por el lado iraní. Aunque Donald Trump las críticas, especialmente israelíes y republicanos, parece que le dan un poco igual y lo celebra. Dice: el petróleo fluye, Irán jamás podrá tener un arma nuclear, las bolsas de valores están en auge, el empleo está en cifras récord y los precios bajan. Nuestro país es fuerte, seguro y respetado como nunca antes. J.D. Vance ha salido a dar una rueda de prensa, quizás ante la marea de críticas que le estaban lloviendo al Partido Republicano, y ha dejado algunos comentarios interesantes. En primer lugar, sugirió que Israel necesita mostrar cierto grado de agradecimiento y espera que cese sus hostilidades en Líbano. El periodista le ha preguntado qué impide que Irán en el futuro reconstruya y reinicie su programa nuclear, a lo que J.D. Vance ha respondido: en primer lugar, tendrían que conseguir una enorme cantidad de dinero para reconstruir su programa nuclear. Esto deja muchas dudas de si se ha logrado finalmente el objetivo. Sobre el acuerdo, ha dicho que realmente tenemos una situación en la que Estados Unidos gana en cualquier escenario. Si los iraníes no cambian su comportamiento, su capacidad militar y su programa nuclear, seguirán destruidos. Si cambian su comportamiento, entonces podrán tener una relación transformadora con Oriente Medio y Oriente Medio podrá tener una relación con el pueblo iraní. Dice: es una victoria para el pueblo estadounidense y para el presidente de los Estados Unidos. Dice que ayer se movieron 12,5 millones de barriles de petróleo y también dice que Irán se ha comprometido a destruir su uranio altamente enriquecido. Veremos a ver qué pasa en los próximos 60 días, pero parece ser que este principio de acuerdo no ha dejado con muy buen sabor de boca a la parte más conservadora y republicana estadounidense. Mientras tanto, bueno, pues los flujos a través del estrecho de Hormuz son débiles. Evidentemente va a llevar tiempo que se normalice, pero sí que es cierto que se están dando grandes pasos en esa dirección. Por ejemplo, el bloqueo naval estadounidense ya ha finalizado. El Comando Central de Estados Unidos ha dicho: hoy las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes de acuerdo con las instrucciones del presidente. Ahora, las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y Golfo de Omán. Todos los esfuerzos militares estadounidenses para hacer cumplir el bloqueo han cesado. Nuestros buques de guerra permanecerán en la zona para garantizar que todos los aspectos del acuerdo se cumplan y se mantengan en plena vigencia. Veremos a ver qué pasa también con esos peajes que dicen desde la parte iraní que cobrarán. Al final, esto también ha generado gran impacto, sobre todo por el lado petrolero, que se ha visto afectado en los últimos meses por un claro shock, y que si ahora empiezan a pasar buques, aunque les va a costar normalizar el tráfico, va a haber un exceso de oferta de petróleo. Desde Bloomberg señalan que el flujo de materiales a través del estrecho de Hormuz crea un problema diferente para el crudo, especialmente en Asia, ya que un exceso de oferta llega a una región que ya se había adaptado a una menor cantidad de barriles procedentes de Oriente Medio. Las refinerías asiáticas sustituyeron el suministro interrumpido de barriles de Oriente Medio por crudo estadounidense y otras alternativas. Redujeron algunas operaciones de procesamiento cuando subieron los precios y ahora se enfrentan a una repentina oleada de suministro del Golfo Pérsico. Esto ha provocado que las curvas de crudo de Oriente Medio pasen a una posición de contagio bajista, lo que demuestra que el mercado está descontando un exceso de oferta a corto plazo en lugar de escasez. Aquí podemos ver el gráfico y la evolución, especialmente ahora en terreno negativo. Vale, pues dicho esto, algunos comentarios y datos económicos del día, especialmente por el lado de Reino Unido. Ya saben que estamos en plena temporada de decisiones de tipos de interés, y hoy le ha tocado a Reino Unido. El Banco de Inglaterra votó por 7 votos a 2 mantener el tipo de interés oficial sin cambios en el 3,75%, mientras los responsables de política monetaria evaluaban la moderación de la inflación
inflación frente a la continua incertidumbre de Irán. Los miembros prefirieron una subida de 0,25 puntos porcentuales hasta el 4%. Los responsables señalaron que los precios globales de la energía han descendido desde la reunión anterior, pero que siguen siendo elevados. El IPC de Reino Unido se moderó hasta el 2,8, aunque el Banco de Inglaterra espera que pueda aumentar más adelante este año, derivado del impacto del conflicto. Los responsables advirtieron de que el riesgo de efectos de segunda ronda sobre salarios y precios aumenta cuanto más tiempo persistan los elevados costes energéticos. Oye, hoy hemos tenido una fantástica noticia para que esto disminuya. El mercado laboral está mostrando también señales de enfriamiento, así que bueno, ahí tenemos la decisión de tipos del Banco de Inglaterra. Por el lado de Estados Unidos, el día de hoy se ha conocido el dato de paro semanal. El número de personas que solicitaron prestaciones iniciales por desempleo disminuyó en 4.000 después del ascenso que ha tenido en las últimas sesiones y se queda en 226.000, en línea un poco de las expectativas. Solicitudes continuas aumentaron en 24.000, ahí tenemos la línea gris que va siempre con una semana de retraso y que también se ha visto afectada por el aumento que vimos en las peticiones iniciales. Oye, aunque los datos confirman una cierta moderación respecto a la gran fortaleza y datos tan bajos del inicio del segundo trimestre, la verdad es que siguen siendo datos sólidos que mantienen la tendencia de bajos despidos y de momento bajas contrataciones sí, porque las peticiones iniciales pues sí que es cierto que han repuntado o que se han moderado un poco, pero bueno, seguimos un poco en ese escenario en el que el mercado laboral está más o menos en stand-by, ¿no? Bajos despidos, bajas contrataciones. Vale, y dicho esto, y antes de continuar con la situación del mercado y algunos comentarios sobre ello, permítanme hacer un comentario sobre Trade Republic, un banco que creo que no será desconocido para muchos, sobre todo para los que nos dedicamos a la inversión, porque ese es su fuerte, pero que el día de hoy os voy a hablar de una ventaja para todos los que no seáis clientes del banco. Los que sois clientes también tenéis opción de acceder a esto vía referidos, pero especialmente interesante para los que todavía no sois clientes, ya que Trade Republic ahora tiene una cuenta o ofrece una cuenta remunerada de un 3,04% TAE. Evidentemente esto es muy jugoso porque es una de las mejores cuentas remuneradas que hay en el mercado español. Recientemente el Banco Central Europeo subió los tipos de interés al 2,25%. Trade Republic te está ofreciendo un 3,04% de momento sin fecha límite, lo cual es una extraordinaria ventaja. Así que si quieres sacar remuneración a ese dinero que tienes parado en el banco, la verdad que la opción de Trade Republic en estos momentos es idónea, es casi de lo mejor que hay. Si quieres aprovecharlo, tienes abajo en la descripción el enlace, te lleva a una página como esta y si descargas la app desde este código, pues además también apoyas a este contenido. Trade Republic, cuenta remunerada del 3,04% TAE, una cuenta en este momento que no puedes encontrar prácticamente en otro lado. Además, ese dinero está protegido hasta 100.000 euros, como cualquier banco español. En este caso, los fondos están guardados en cuenta separada de los bancos asociados, ya que Trade Republic trabaja de esa forma. Así que nada, Trade Republic, cuenta remunerada al 3,04% TAE, una fantástica oportunidad, os dejo abajo en la descripción. Y dicho esto, continuemos hablando un poco de la situación del mercado. Evidentemente, Donald Trump, el político que menos mira los mercados, pues no ha quedado ajeno, ¿no? de todo el conflicto o de la resolución del conflicto Irán. Dice, estos tontos que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando. Son envidiosos, malas personas o estúpidos. Y pensábamos que le daba igual que los precios del petróleo se dispararan, que le daba igual que las acciones caigan. Nunca le da igual, siempre está pendiente de ello. Fíjense cómo los precios del petróleo están ahora mismo, el West Texas en 75, Brent en 78 y las acciones que si bien no están cotizando en máximos, bueno, ayer el Dow Jones marcó nuevos máximos, el S&P 500 sí que es cierto que se tiene que remontar al 3 de junio más o menos para ver sus últimos máximos históricos. Las acciones tecnológicas han liderado durante esta semana, la verdad que vuelve a haber fortaleza ahí,
más allá de que sesiones como por ejemplo el martes o el miércoles vimos, creo que fue el martes, vimos liquidación fuerte por los semis que se llevaban por delante a la tecnología. Evidentemente la parte energética ha tenido un desempeño mucho peor. Aquí podemos observar la línea negra. Industrial también ha tenido buen comportamiento y en general la mayoría de sectores han tenido un comportamiento o neutral o ligeramente positivo. Ahora, ¿qué pasa? Se vienen muchos eventos que pueden alterar la dinámica del mercado. El primer gran evento que puede alterar la dinámica del mercado ha sido hoy, 18 de junio, que ha sido el vencimiento cuádruple de opciones de junio. Vencimiento mensual y vencimiento también trimestral. ¿Debe ser los viernes? Sí, lo sé, pero es que mañana es festivo en Wall Street, por eso ha sido el día de hoy. El interés abierto en opciones se encuentra actualmente en máximos históricos y el 28% de todas las opciones han vencido el día de hoy. Se preveía que el vencimiento fuera de una asombrosa exposición a opciones estadounidenses por un valor de 8,3 billones de dólares, un 18 más que el récord anterior establecido en diciembre. Es decir, que lo que ha ocurrido el día de hoy en los mercados financieros ha sido el mayor vencimiento de opciones de la historia. Aquí lo podemos observar cómo se reparte. El segundo evento técnico importante se produce al final del trimestre, ya que muchos fondos de pensiones dan gran importancia al reequilibrio trimestral. Los 100 principales fondos de pensiones de Estados Unidos tienen actualmente una financiación del 110%, su nivel más alto desde 2001. En consecuencia, se prevé que muchos planes continuarán reduciendo la volatilidad y reforzando sus carteras, lo que generará una fuente constante de venta de acciones y compra de renta fija hasta final de mes. Cualquier debilidad asociada deberá analizarse desde una perspectiva técnica y, en nuestra opinión, probablemente será temporal. Comentarios de Rabner, en este caso desde Citadel. Fíjense, porque estos rebalanceos no se espera que sean ni mucho menos mínimos. Se esperan ventas por parte de los fondos de pensiones de 40.000 millones de dólares en acciones. O sea que puede aparecer cierta presión vendedora de aquí a final de mes, especialmente en esas últimas sesiones, ya que se juntan rebalanceos mensuales con rebalanceos trimestrales y también incluso semestrales. Los ETFs han representado aproximadamente el 31% del volumen medio diario de negociación lo que va de año, muy por encima del promedio de los últimos 10 años, que se sitúa en torno al 27%. A medida que una mayor proporción de la actividad del mercado se canaliza a través de vehículos de inversión pasiva, las decisiones de reasignación pueden tener un impacto cada vez más significativo en la evolución de los precios. La magnitud de estos flujos sigue siendo extraordinaria. Los ETFs ya han atraído más de $1 billón de entradas de capital en lo que va de año, un 45% más que el ritmo récord del año pasado. Para ponerlo en perspectiva, la entrada promedio anual del ETF hasta 2024 fue de aproximadamente 490.000 millones de dólares. En menos de 6 meses, los inversores en ETFs ya han asignado más del doble de la cantidad que históricamente representaban estos flujos en un año completo. Y ojo, porque los ETFs que se han popularizado más son los ETFs apalancados. Fíjense, porque Morgan Stanley ya nos ha hablado de esto e incluso ha mostrado grandes preocupaciones, y también en este caso Citadel. Fíjense cómo los fondos apalancados, en este caso fondos cotizados apalancados, principalmente ETFs, se han disparado desde abril. Abril, mayo y junio están siendo un auténtico disparate en este tipo de instrumentos. Y fíjense, porque tenemos semis, tecnologías, si excluimos semis, y luego otros. Es decir, la parte tecnológica aquí está viéndose muy impulsada toda esta narrativa por los apalancados. Esta dinámica es especialmente importante en el mercado actual, donde una parte cada vez mayor del capital se dirige automáticamente según la propia construcción de los índices. La construcción de los índices importa más que nunca. Como referencia, actualmente cerca de 18 céntimos de cada dólar invertido en el S&P 500 termina en empresas de semiconductores. 33 de ese dólar van a los 7 magníficos y casi 40 se centran en las mayores posiciones del índice. Pero fíjense el aumento de los semiconductores. Hace un año rondaba el 11-12% y en 2020 rondaba el 5%. Es decir, el auge de los semiconductores ha sido una auténtica locura. Y esto es muy beneficioso porque estar invertido en el índice te permite unirte a ese momentum, ¿no? El índice está estructurado de tal forma que premia ese momentum, premia a las compañías que mejor lo están haciendo.
Pero claro, cuando hay una elevada concentración como en estos instantes, eso también hace que los inversores tengan que soportar mayor volatilidad y que una mísera corrección dentro de este sector se pueda llevar por delante a los índices. La técnica de aumento de la volatilidad en semiconductores continúa. La mayoría de los inversores pueden convivir con la volatilidad al alza y simplemente disfrutar los recorridos, sobre todo los que están invertidos. La verdadera cuestión es cómo reaccionarán los inversores cuando la volatilidad llegue a la baja, especialmente teniendo en cuenta que los semiconductores se han convertido en el propio mercado, ya que tienen un peso del 18%. Con el posicionamiento muy congestionado y la concentración en niveles extremos, la volatilidad bajista corre riesgo de desencadenar una reacción muy diferente a la volatilidad alcista. Ahí es donde empieza a cobrar importancia el riesgo de sufrir shocks de VAR, de barómetros de riesgo, más frecuentes y de mayor magnitud. A lo que nos viene diciendo es un poco un discurso que creo que se me ha hecho muy pesado ya en estos vídeos, pero que conviene repetir. Y es que cuando una acción, o en este caso un ETF, el precio de un ETF va al alza y la volatilidad también va al alza, es porque algo no termina de cuadrar, es porque hay un excesivo apalancamiento, una excesiva actividad especulativa y se está descontando que ese índice o que ese precio se va a mover todos los días un 3-4%, que si se mueve fantástico y si se mueve al alza mejor. De hecho, son estos apalancados los que aumentan esta volatilidad y los que aumentan también esta narrativa, pero que si en algún momento se frena, estos rebalanceos de los apalancados se llevan a cabo y eso puede hacer y puede provocar fuertes y rápidas liquidaciones. Fíjense, la volatilidad implícita del Nasdaq se ha mantenido muy demandado y ha seguido una trayectoria similar, aunque evidentemente mucho menos elevada que la del Kospi coreano. Los semiconductores han adquirido tal tamaño que cada vez influyen más en la volatilidad implícita del Nasdaq en lugar de ser simplemente influenciados por él. Es decir, que la volatilidad de los semis ahora influye a la volatilidad del Nasdaq al contrario de lo que debería de suceder. El mayor riesgo no son los fundamentales, sino el posicionamiento. Años de baja volatilidad han animado a fondos de cobertura, CTAs, dealer y otros inversores sensibles al barómetro de riesgo a construir posiciones cada vez mayores en semis. Cuando la volatilidad se dispara, esos mismos inversores suelen verse obligados a reducir exposición, generando una presión vendedora que se retroalimenta. Según JP Morgan, la corrección de los semiconductores a principios de junio presentó muchas de las características propias de un shock de VAR. Claro que fue así, porque en spot era de un 15-17%, imagínate en los instrumentos apalancados. Por tanto, esto es un factor que se debe tener en cuenta. El día de hoy también los semis han sido un catalizador y un impulsor principal, con una subida del 6,62%, cotizando en máximos históricos, impulsando al sector tecnológico, aunque sigue por debajo de los máximos del 3 de junio, impulsando también tanto al Nasdaq como al S&P 500. Semis siguen liderando, aunque también siguen liderando con ese aumento de la volatilidad que nos hace prestar atención. En cuanto a niveles, ya saben, mañana está cerrado en Wall Street, por tanto vamos a tener el fin de semana largo para analizar un poco la situación de los mercados, pero la volatilidad se ha contenido a nivel general. Semis, ya sabemos lo que está ocurriendo. Y luego por el lado del S&P 500, es cierto que ha recuperado 7.500 puntos, recuperado un poco por ese salto semis, ese optimismo también en otros sectores, pero es cierto que bueno, se abre una ventana de una serie de sesiones donde el mercado está más dispuesto a reaccionar, especialmente tras el vencimiento de hoy. Por tanto, vamos a estar pendientes. Se han recuperado niveles, ya que ayer se perdieron los 7.430, se han recuperado, estamos por encima del gamma flip, pero como se ha eliminado mucha de esa gamma, el mercado está más dispuesto a reaccionar. Por tanto, ténganlo en cuenta, y que recientemente ha fallado en su intento de superar los máximos del 3 de junio, lo cual nos hace quizás estar o tener un poquito más de cautela. Por el lado de la renta fija, fíjense, porque ayer tuvimos un salto muy fuerte en los rendimientos americanos, especialmente un año. La verdad es que los inversores interpretaron la reunión de la Reserva Federal con una fuerte alza de las probabilidades de subidas de tipos. Se está descontando en un 38-40% la probabilidad de subida de tipos para julio, y se están descontando 35 puntos básicos de subidas para el año 2026.
desde mi punto de vista no tiene mucho sentido esto y la verdad que creo que se lo han tomado así un poco por esa línea quizás más silenciosa o de comentarios más escueto que va a llevar ahora a cabo la Reserva Federal. Teniendo en cuenta la caída de los precios del petróleo, yo esperaría que este alza que han tenido los rendimientos especialmente a corto plazo se venga disminuyendo en las próximas semanas. Fíjense que 20 y 30 años sí que ha tenido ese movimiento a la baja y ha cerrado la semana en mínimos desde mediados de abril. El dólar tuvo un movimiento un poco similar a los rendimientos a corto plazo. Fíjense que ha cerrado el día de hoy en máximos desde el 16 de mayo. Yo espero que siga teniendo este movimiento ruidoso y que esta ruptura, si ahora vemos que realmente esas probabilidades de subidas de tipos son un auténtico disparate porque los precios de la energía se desploman, pues evidentemente el dólar tendría que corregir todo este movimiento. Así que estaría pendiente a ello y ahí puede que el oro, la plata que han sufrido mucho, pues puedan tener un poquito más de empuje, pero bueno, al final los comentarios de la Fed, como digo, no han gustado mucho ni al rendimiento a corto plazo, ni al dólar que lo han alzado, ni tampoco tampoco han gustado a el oro, la plata, Bitcoin, algo que ya comentábamos, ¿no? Que esa línea un poco más dura, más de intentar reducir el balance o de tratar de reducir la liquidez, podría afectar al oro, esta nueva línea de la Reserva Federal. Un oro, por cierto, que si bien los ETFs estadounidenses y europeos están vendiendo, los asiáticos están comprando en masa. La verdad que por ahí los flujos sí que siguen siendo bastante fuertes. Así que nada, poco más tengo que decir el día de hoy. La sesión europea fue mixta. El IBEX 35, muy impulsado durante toda la semana por el optimismo del acuerdo de Irán, ha corregido un poquito el día de hoy, pero bueno, en general los índices europeos han recuperado terreno, algunos más rezagados como Reino Unido, el CAC 40 francés o incluso el DAX, que le ha costado un poquito más saltar, pero otros como por ejemplo el Stock 600 o el IBEX, que estaban listos para saltar si el acuerdo era firmado, pues la verdad es que están teniendo un fantástico desempeño. Tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden que mañana es festivo, recuerden que si están interesados en sacar remuneración a su liquidez, tienen abajo el enlace para crear cuenta en Trade Republic y nos vemos mañana. Chao.